Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Lucas 11:4. El perdón es un problema para algunos de nosotros y pienso que puede ser por una deficiente comprensión o una posible confusión sobre lo que realmente significa el perdón. Pienso que parte de la confusión puede ser la falta de información sobre el tema y que esta ignorancia, sumado a lo complejas que son nuestras emociones, nos aleja de conocer la realidad sobre el perdón. Para empezar, está escrito: si confesamos nuestros pecados, Él, o sea, Dios, es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Otra vez, Primera de Juan. #Team Primera de Juan. Cuando no creemos que Dios de hecho nos ha perdonado después de confesar, ponemos en duda su fidelidad. Estamos diciendo que no se puede confiar en las promesas de Dios. O sea, estamos diciendo que Dios es mentiroso, básicamente. Y la incredulidad es solo uno de los estorbos que nos hacen pensar que perdonar o recibir perdón es imposible. Por eso vamos a ver unas cositas para salir de la ignorancia sobre el perdón y que a partir de hoy, perdonar deje de ser una misión imposible. La primera, el perdón ni se compra ni se vende, así mismo como el paso doble. Cuando pecamos, una de las cosas difíciles para nosotros es aceptar el perdón gratuito, misericordioso y lleno de gracia que nos ofrece Dios, porque hay que admitirlo, somos orgullosos. Algunos más que otros, pero todos tenemos orgullo al fin y al cabo. Cuando hacemos algo mal, queremos compensarlo, queremos solucionarlo por nuestros propios medios, por nuestra propia mano, por así decirlo. Y es por ese orgullo y arrogancia que nos negamos a aceptar el perdón de Dios. De esta triste realidad se desprenden muchas prácticas religiosas que tienen por objetivo purgar, sufrir o alguna forma de castigo para merecer el perdón de Dios, o al contrario, hacer cositas buenas o algunas cositas buenas, todos sabemos de qué estoy hablando, para buscar el perdón de Dios o para buscar la gracia o el favor de Dios, para que Dios me perdone. Entonces recordemos, el único requisito para ser perdonado es el arrepentimiento. De hecho, es el primer mensaje que da Jesús. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. La segunda, el sentimiento de perdón versus el perdón real. Que hay una diferencia entre el perdón y el sentimiento de perdón. El perdón es objetivo. El sentimiento de perdón es subjetivo. O sea, el perdón es sí o no, blanco o negro, o sea, no hay quite. Estamos o no estamos. Pero el sentimiento de perdón es algo muy personal de cada quien. Por esto es subjetivo. Puedo sentirme perdonado, pero de hecho no estar perdonado todavía porque no me he arrepentido, como vimos en el paso 1. Y también sucede a la inversa. Puedo no sentirme perdonado, incluso aunque ya me he arrepentido y Dios me perdonó. Si Dios dice que una persona es perdonada, esa persona está de hecho perdonada y punto. Nuestra falta de sentimiento de perdón no niega la realidad de lo que Dios ha hecho. En el mundo ideal, los cristianos vivimos por fe, no por vista. Vivimos cada día por la fe en la palabra de Dios, más que por nuestros sentimientos. La cuestión del perdón está muy relacionada con esto porque no es si nos sentimos perdonados, es si nos hemos arrepentido ya. Si confesamos nuestro pecado y le pedimos perdón a Dios, podemos estar seguros de que Él nos perdona porque así lo ha prometido. La tercera cosita es sobre el perdón y el olvido. La Biblia enseña que cuando Dios nos perdona, Él se olvida de nuestros pecados. Y esto no quiere decir que Él se le borra de la memoria, sino que nunca más se vuelve a hablar de eso. No es que se olvida por completo lo que pasó. Es que Él ya no tiene sus pecados en contra nuestra. ¿Cuántas veces alguien te dice, ok, te perdono, para
al siguiente conflicto, al día siguiente o a los 5 minutos, te sacan cara lo que acaba de pasar o algo del pasado. Sucede mucho, desde luego, en las discusiones de pareja o con amigos que queremos mucho. Entonces, supuestamente esa persona te perdona, luego te lo echan cara, entonces es como si retirara el perdón que te acaba de dar, o sea, es como que ya no vale. Con Dios no pasa eso. Si Dios me perdona, eso queda resuelto. Dios deja esos pecados a un lado y nunca más van a ser tema de conversación. Nos gusta mucho una parte de la Biblia, ¿verdad? Donde dice que son arrojados al fondo del mar. Sabemos que el mar es inmensamente profundo, o sea, el fondo del mar es inaccesible, de hecho, creo, la parte más honda. Entonces, ¿cómo será arrojar nuestros pecados al fondo del mar? ¿Quién los va a sacar de ahí? Dios dice, yo no. Y si Dios no los va a sacar de ahí, nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Sin embargo, a menudo reabrimos heridas del pasado. En psicología existe este concepto de los pensamientos rumiantes. Son estas ideas intrusivas que provienen del estrés, de pensamientos negativos, de nuestras preocupaciones, nacen de ahí muchas veces y le damos vuelta y vuelta y vuelta, como era una vaca, ¿verdad? Rumiando y rumiando, y no conseguimos más que sentirnos más miserables, no se resuelve nada. Hay que tener cuidado con esos rumiantes, ojo con esos rumiantes, deténganlos. Si he perdonado a alguien, incluso a mí mismo, no debería gastar ni un segundo más pensando en eso. Eso es lo que hace Dios. Perdonar no significa olvidar, significa no mencionarlo. La cuarta y última, las consecuencias del pecado. Un esposo o una esposa es infiel, se arrepiente de todo corazón, va donde su cónyuge y lo confiesa. Ok. Otro ejemplo. Invitamos a alguien a la casa, que le tenemos mucha confianza. Esa persona se abusa de la confianza y nos roba algo. Nos roba los cubiertos de plata o X reliquia de la abuela. En ambos casos, la Biblia nos dice, debemos perdonar, estamos obligados a perdonar, de hecho, porque habla sobre el amor a los enemigos. Entonces, si estamos obligados a perdonar, y por la misericordia de Dios, es cierto que podemos dar y recibir perdón, podemos ver nuestras relaciones restauradas. Hay cualquier cantidad de testimonios que hablan sobre eso, cosas horribles que sucedieron en una pareja y sin embargo, ambas personas ponen de su parte y junto con la ayuda de Dios logra haber una restauración milagrosa. Eso es posible, pero eso no significa que necesariamente que nuestro pecado no tenga consecuencias permanentes, muchas veces dolorosas. Entonces, en el caso del adulterio, la Biblia lo prevé y lo aprueba en ciertos escenarios. Hay una salida que es hacia el divorcio. Esa es una de las consecuencias del pecado. La otra es el perdón y restauración. La otra puede ser sí perdón, pero esta relación no sigue más. Y en el otro ejemplo, esta persona que tiene un abuso de confianza, sí podemos perdonar y puede que se restaure la relación si esa persona restituye lo robado, si pide perdón y se arrepiente con nosotros, pero puede ir por otro lado, puede ser que simplemente se pierda la amistad si tal vez el valor de lo robado no es tan significativo, o puede ser que esa persona a la cual teníamos confianza pierda su libertad. Las acciones tienen consecuencias, los pecados tienen consecuencias, y aunque podemos perdonar, algunas de esas consecuencias pueden llegar a suceder. Y a manera de conclusión, volvemos al versículo del principio, porque cuando se habla del perdón suele mencionarse mucho, que es Lucas 11:4, muy conocido por ser parte del Padre Nuestro. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Quiero aclarar que esto no es una fórmula mágica, no es un intercambio equivalente de que como yo perdono, entonces Dios me perdona. Qué lindo, ¿verdad? No es así como funciona. De hecho, el perdón no es una recompensa que Dios nos da por perdonar, sino que nuestro entendimiento del perdón en Cristo, del perdón que Dios me da, es lo que muestra que al perdonar los pecados de otros contra mí,
yo he entendido eso. Entonces, ok, el perdón que yo extiendo es directamente proporcional a la medida en que yo entiendo que Dios me ha perdonado. Si Dios me ha perdonado, yo no soy quien para retener ese perdón a alguien que me ha ofendido a mí. Y así continuamos en la sección de nuestro devocional, el trono de la gracia. En el trono, ¿qué es el trono de la gracia si está viendo esto por primera vez? El trono de la gracia es acceder a Dios con toda honestidad y Él promete escucharnos sin juzgar. Aquí la pregunta es, ¿estoy yo escuchando lo que Dios me quiere decir a mí? Porque en mi experiencia, Él quiere lo mejor para mí y lo expresa muchas veces en cambios que tengo que hacer en mi vida. Entonces, ¿lo estoy escuchando? Ir al trono de la gracia es algo espiritual, es una oración, básicamente. Entonces, la idea de este devocional es, trato un tema, comparto algunos puntos y luego que cada uno de nosotros tenga un espacio de oración. Para eso son algunas preguntas que suelo compartir en esta sección del trono de la gracia. La primera pregunta del devocional de hoy es, ¿me dominan mis sentimientos que son subjetivos o me dejo dominar por la palabra de Dios que es objetiva? Ok, ahora la idea es que después del devocional tengamos un rato de oración, o cuando usted lo pueda incorporar en su día, en ese rato de oración usted se pueda preguntar esto y lo converse con Dios. Voy a repetirla. ¿Me dominan mis sentimientos que son subjetivos o me dejo dominar por la palabra de Dios que es verdad objetiva? La segunda pregunta, ¿soy actualmente una persona libre con mentalidad de esclavo? Esto tiene que ver con el concepto que comentaba número 2, el del perdón percibido versus el perdón real. Puede ser que yo me haya arrepentido, Dios me haya perdonado, pero yo no me sienta perdonado. Esto es muy grave. Por eso quise incorporarlo en este rato de oración para conversarlo con Dios, cada uno de nosotros. Y así llegamos al final del devocional, no sin antes compartirles 2 versículos mientras llega la próxima semana. El primer versículo es 2 de Crónicas 7:14, súper conocido también, y Proverbios 28:13. Ha sido un gusto poder entrar a su día por medio de este canal, y si usted considera que es un contenido útil para alguien que usted conoce, por favor compártalo para que más personas le puedan ir dando amor a este canal, se siga corriendo la voz y podamos aprender juntos. Soy Debo Fred, espero verle la próxima semana. Chao.